adelante aquí en Entre Líneas. En un ratito vamos a conversar con la escribana Alicia Barbani a propósito del caso de los Pellegrino, pero ahora, ustedes saben, ha sido un fin de semana muy especial para los uruguayos, un domingo con una consulta no obligatoria. Se necesitaba un 25% de los ciudadanos habilitados para llegar a un referéndum a propósito del aborto. Finalmente no terminó siendo ni siquiera un 10%, y sobre eso vamos a conversar ahora. Daniel Rodríguez va a entrevistar a quien de alguna manera ha sido un poco el abanderado de esta consulta, al diputado Pablo Abdala. Nos vamos con él. Bueno, muy bien, Alfredo, precisamente estamos con el diputado Pablo Abdala. Buenas noches, Abdala, gracias por venir aquí Entre Líneas. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bien, después de todo un trabajo que fue el de recolección de firmas, de poner el tema sobre la agenda política y social del país, se llega al prereferéndum, a la consulta previa para ver si había o no referéndum obligatorio. ¿Qué conclusión queda después de una votación que no llegó al 10% de las adhesiones cuando se demandaba un 25% para pasar al siguiente tramo, que era justamente el referéndum obligatorio? Mire, con toda sinceridad, nuestro balance es muy positivo porque es el mismo que hicimos ayer domingo a las 10 de la mañana cuando fuimos a votar y cuando por lo tanto recién comenzaba la jornada electoral. Cualquiera fuera el resultado, para nosotros tenía una enorme significación y un gran valor haber precisamente hecho o haber contribuido a que finalmente se generara lo que usted acaba de mencionar, es decir, la posibilidad de poner este tema en debate, ponerlo en común, generar o promover una instancia de reflexión colectiva entre todos los uruguayos con relación a un asunto que a mi juicio es de enorme profundidad, porque el tema de la legalización del aborto tiene que ver con muchos aspectos que hacen a la convivencia social, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el derecho a la vida, tiene que ver con el derecho de la mujer, tiene que ver en términos generales con el tipo de sociedad que entre todos seamos capaces de concebir y de forjar de aquí por delante. Y eso es lo que me parece se salió de la agenda del debate político de todos los días y fue puesto bajo análisis por parte de todos los uruguayos durante un periodo prolongado. Y a mi juicio eso solo justifica todo lo que se hizo más allá del resultado. Después, por supuesto, como dijimos siempre, serían los ciudadanos los que resolverían yendo o no yendo, haciéndolo en determinado nivel o en determinada proporción. Pero ya esa era una decisión que no nos correspondía a nosotros, que le correspondía precisamente a los ciudadanos que fueron convocados a comparecer el día de ayer. Si bien lo de ayer era una consulta para ver si se habilitaba el referéndum, obviamente no era neutral. Está claro que había un incentivo, había una intención sobre votar o no. ¿Entiende que lo de ayer puede ser un representativo de que la sociedad uruguaya está de acuerdo con lo que es la legislación que se votó? Tal vez tengamos que considerar formalmente que por lo pronto el hecho de que el silencio también tiene valor y la no comparecencia de la gente sin ninguna duda implica una señal, creo que esa señal estaría indicando que por lo menos los uruguayos entienden que el tema está bien resuelto como se resolvió y que por lo tanto no es necesario generar una instancia de referéndum. Esa creo que es la interpretación más lineal. No quiere decir eso que haya una mayoría de uruguayos a favor de la legalización del aborto o aún a favor de esta ley, porque me parece que el análisis es muy fino, pero yo creo que hay que separar las dos perspectivas. Obviamente aquí hay una incidencia, me parece a mí, en función de la condición de la voluntariedad, es decir, de la no obligatoriedad de comparecer, que tiene que ver con la participación de los uruguayos en la cosa pública, que tiene que ver con la respuesta ciudadana a las convocatorias populares. Me parece que hay una comparación que vale la pena, que es la que eventualmente puede establecerse con las elecciones internas. Obviamente no tiene nada que ver desde el punto de vista sustancial una cosa con la otra, pero las dos son convocatorias voluntarias y en la elección interna, en todas las que hemos mantenido hasta ahora, donde los partidos despliegan todo su potencial, activan sus estructuras, desarrollan todos los medios de propaganda, están todos los candidatos trabajando a pleno y compitiendo, no hemos logrado nunca superar el 50% de participación. En las últimas creo que de hecho fue el 45%. Me parece que eso demuestra que evidentemente este comportamiento de ayer tiene mucho que ver con un análisis que vale la pena realizar en cuanto a cuál es la reacción ciudadana y la respuesta popular en ocasiones de esta naturaleza, cuando no hay una obligación de comparecer. Sin quererme del tema, pero esto que usted decía me parece importante. ¿Como político le preocupa que la gente por ahí no se enganche, no participe cuando se convoca a este tipo de situaciones? Y yo creo que deberíamos sacar algunas enseñanzas o algunas conclusiones de este episodio como de los otros, en el sistema político y aún fuera del sistema político, la sociedad en su conjunto. Porque evidentemente, la participación política en términos del interés ciudadano por la cosa pública, por los temas que son de todos, es una necesidad
Y me parece que tal vez este tipo de ejemplos o de antecedentes nos estén señalando que respecto de eso hay que buscar mecanismos para ver cómo en algún sentido logramos una integración mayor en la sociedad política, es decir, entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados. No es un fenómeno, un problema uruguayo estrictamente, es un problema que se da a nivel de las democracias, a nivel de todo el mundo, ¿no? Sin ninguna duda. Habitualmente en Uruguay se habla mucho que los temas se politizan de repente. Más allá de este caso, ¿no se personalizó también la consulta? Le pongo, por ejemplo, Cotuño sale a hablar sobre qué haría Vázquez, Vázquez le contesta, se habló mucho del factor Vázquez, cómo podía incidir si él participaba, de hecho lo hizo finalmente y expuso públicamente su argumentación. Algunos líderes también dijeron, no pido que mi partido acompañe, pero sí personalmente llamo a la gente a votar. El propio Mujica, si iba o no iba. ¿No cree que esa cuestión de personalizar en algunos líderes, la cuestión de ayer no desvió la atención de lo que era el fundamento, que era, bueno, justamente poner a consideración de la gente si había que mantener o no la ley? ¿Fue un problema para la consulta? Yo tengo la impresión, y por supuesto es una impresión prácticamente instintiva, esto habrá que analizarlo a medida que transcurran los días, será muy importante escuchar a la gente que sabe mucho y que hace el seguimiento de los comportamientos de la opinión pública, ¿verdad? Los politólogos, quienes hacen encuestas, para que ellos nos den su visión y para que nos ayuden a nosotros a pensar. Pero en principio, le diría como primera impresión, creo que estamos frente a un comportamiento popular que seguramente no reconoce una sola motivación o una sola causa. La que usted menciona puede haber jugado su papel o haber tenido incidencia, pero no podemos decir que del tema no se haya debatido. Y en esto quiero hacer un reconocimiento a los medios de comunicación, a ustedes y a todos los demás. Los espacios para hablar del tema se generaron. Yo personalmente y otros compañeros míos participamos de distintos debates con representantes políticos y sociales que defendían la tesitura expresada en la ley que estaba en cuestión. O sea que la gente al debate asistió o tuvo la oportunidad de asistir. Se ha dicho que tal vez no hubiera la debida información. Bueno, pero del tema se informó. Yo creo que nadie asumió una posición de indiferencia, o quienes tenemos responsabilidades públicas, los medios, los dirigentes políticos, los actores en general. Me parece que las causas son más profundas y seguramente una combinación de ellas. Creo, reitero, que el hecho de que no sea obligatoria la comparecencia es fundamental. Hay aspectos que hacen a las reglas electorales. Las exigencias de las democracias directas son muy altas y además de eso pensemos que el hecho de que no haya voto interdepartamental es una limitante. Hay miles de uruguayos que viven en Montevideo y votan en el interior, y aunque hayan tenido la disposición inicial de ir, de pronto no fueron por esa razón tan podríamos decirlo, tan pedestre, si vamos al caso, ¿verdad? O tan humana. El hecho de que en las zonas suburbanas, o en muchísimas localidades del interior donde habitualmente hay una mesa receptora, un circuito, esta vez no hubiera, y muchos ciudadanos debieran trasladarse 40 o 50 kilómetros para poder votar en el circuito más cercano, seguramente en algo incidió. No menciono esto como excusa de nada, no digo que esto hubiera cambiado el resultado, pero son todos aspectos que hacen a una misma discusión. Bien, Abdala, en un eventual gobierno de Larrañaga, ¿se puede llegar a legislar sobre este tema? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué es lo que puede esperarnos en el futuro con relación a este asunto. Los pronunciamientos populares, siempre lo dijimos y se los señalamos al frente cuando a nuestro juicio no los respetó, hay que acatarlos y cumplirlos. Más allá de que en este caso la eficacia de la convocatoria de junio no es igual a la de octubre, porque esto era una instancia para consultar si había referéndum. Lo otro hubiera sido ya la definición con voto obligatorio a favor o en contra de la ley, sin perjuicio. Es claro que hay una señal de la opinión pública que objetivamente la tenemos que aceptar tal cual es. La gente no quiso que hubiera referéndum. Por lo tanto, creo que sería peligroso avanzar en el camino de plantear alternativas o aventuras en cuanto a una derogación legislativa en forma inmediata. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Por este periodo de gobierno el tema está cerrado. Si se reabre en el futuro, creo que no debería depender de la voluntad política de nadie. Debería previamente generarse, a mi juicio, una situación tal o una realidad tal, conformada por hechos nuevos, que la sociedad juzgara o legitimara como conveniente reabrir la discusión. Pero repito, me parece que eso hay que, visualizarlo con mucha cautela y por lo pronto en lo que a mí respecta que quede claro que no nos proponemos iniciar ningún camino nuevo ni plantear lo que a nuestro juicio no debe plantearse por ahora, que es simplemente mantener la realidad tal como quedó configurada después de la jornada electoral de ayer. Bien, las últimas preguntas, Abdala. Hace unos días usted se molestó con el subsecretario de Salud por cifras que él manejaba sobre cantidad de abortos que se hacen. Recordemos que antes de
la aprobación de la ley no se puede hacer estimaciones sobre bases reales porque se trataba de una cuestión donde, bueno, el aborto estaba tipificado como delito y no se pueden tener cifras oficiales. ¿Por qué fue la molestia con Brioso por esas cifras que dio de unos 30.000 abortos por año que se hacían? La molestia en realidad fue porque me parece que si todo esto tuvo como uno de sus argumentos más poderosos, que era necesario precisamente darle claridad a esta discusión, darle transparencia y tener por lo tanto verazmente digamos, el registro estadístico de cuál es la realidad del Uruguay, bueno, lo lógico es que el Ministerio estuviera suministrándonos en forma regular, no digo todos los días, de un flujo de información razonable. El primer mes de la aplicación de la ley, que fue por allá por el mes de diciembre, se dijo hubo 200 abortos. Muy bien. El segundo mes, en forma inesperada, se nos dijo o se le dijo a la población, bueno, ahora no va a haber más información. Solo la ministra o el subsecretario quedan habilitados para dar estadísticas. Y yo me pregunto, ¿y eso por qué? Se suponía que esto era precisamente para que hubiera más transparencia. Y se nos dijo que entonces iban a esperar el cierre semestral para allí dar una información completa. Casualmente el cierre semestral es en los primeros días de julio, cuando ya la instancia del 23 de junio pasó. Me parece que ese no es el camino, creo que debería actuar con mayor claridad, con menos secretismo el Ministerio de Salud Pública. A mí se me ocurre, lo dije antes, lo voy a decir ahora también, que las cifras al Ministerio probablemente, o al doctor Brioso en particular, no le sirvieran en la perspectiva de su estrategia de instalar el concepto de que la legalización del aborto es necesaria. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, derribaban ese mito de los 33.000 abortos por año. 33.000 abortos por año implicarían 84 abortos por día. Las cifras que se le escaparon al Ministerio demuestran que claramente eso no es lo que ocurre en el Uruguay. Seguramente no ocurrió nunca, pero no ocurría tampoco en los últimos tiempos. Bien, lo último, Abdala, es un tema conceptual, más allá que haya una ley aprobada, pero ¿está bien que una mujer pueda ser enviada a la cárcel por abortar? No, por supuesto que no. Nosotros lo dijimos ya en el debate parlamentario y lo reiteramos a lo largo de toda esta discusión, estaríamos dispuestos, si ese fuera el escenario, a votar la despenalización del aborto mañana mismo. El tema no es la criminalización de la mujer. Por algo, de hecho, las mujeres no van presas, la norma, de hecho, no se aplica. Creo que alarma pública generaría no que una mujer abortara a esta altura de la vida, sino que generaría en todo caso que una mujer fuera presa por un juez o fuera procesada por un juez. La discusión no estaba allí. La discusión estaba en pasar de una ilegalidad atenuada como la que teníamos antes de esta ley a una legalidad irrestricta en la práctica del aborto como la que esta ley de hecho propone. Porque eso es así, salvo el límite de las 12 semanas, no hay otro límite a los efectos de, digamos, de legalizar o consentir esta práctica desde el punto de vista de lo que el Estado acepta como correcto, o la ley en todo caso acepta como correcto. Esa era la diferencia o el matiz. Me parece que ahí se centraba la discusión, no en el hecho de la criminalización, que terminó siendo también una especie de mito, porque de hecho, repito, las mujeres no iban presas y obviamente no deben ir presas. Y si el tema es adecuar la legislación a esa realidad, pues eso, por supuesto, nosotros lo votaríamos con mucho gusto. Bien, muchas gracias, Abdala. Gracias a ustedes. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con esta parte de nuestro programa. Tras esta brevísima pausa vamos a hablar a propósito del proyecto de Alas U y conversamos con la escribana Alicia Barbani sobre la condena a los hermanos Peirano. Enseguida volvemos.